Los santos son una inversión de Dios, son un capital que Dios nos da. Depende de nosotros hacerla fructificar. Por lo tanto, mientras la Iglesia oficialmente nos invita a fijar la mirada en las virtudes heroicas del sacerdote Luis Novarese, busquemos de entrar profundamente y lealmente en el carisma que marcó toda su vida, carisma que ahora nos pertenece a toda la Iglesia, pertenece especialmente a ustedes como una preciosa herencia. Qué tan fácil es vaciar, o evitar o negar el misterio del sufrimiento. Es fácil de olvidar, o llenar de niebla la verdad que Cristo vino a compartir nuestro sufrimiento, llenándolo de potencia salvífica. El beato Luis Novarese había entendido, pero nuestra poca fe es a menudo hacer resistencia a esa verdad evangélica. Pedimos humildemente perdón. En el año de la fe, la providencia nos ofrece en Monseñor Luis Novarese un modelo de la fe decidida, fuerte, convencida, coherente y valiente. Monseñor Novarese, como el orante célebre del Salmo 23, atravesó el valle oscuro del dolor. Él simplemente no han estudiado el dolor, sino que lo vivió, lo experimentó en su carne y al mismo tiempo percibió una presencia que da sentido al dolor, ya que esa presencia habita en la tienda interior de cada hombre. Se necesita descubrir, se necesita acoger esa presencia. Entonces todo cambia, todo se ilumina. El 17 de mayo de 1931, después de haber invocado, obtuvo la gracia de la sanación por la Virgen, con la intersección del sacerdote Felipe Rinaldi, tercer sucesor de Don Bosco. Luis Novarese inicia una maravillosa aventura de ex-enfermo a favor de los enfermos. Ciertamente, el origen de la gracia de la sanación fueron un conjunto a la intercesión de la Virgen María, la intercesión de la Madre Terrena, Teresa. Qué mujer fuerte la mamá de Luis Novarese. Si bien es cierto, como le gustaba repetir Massimo Diaseglio, que el hombre está hecho de un lienzo en el cual los primeros pliegues permanecen para siempre, entonces es más que seguro que los primeros pliegues en el alma, Monseñor Novarese, son los que quedaron de la mamá. Ahora en la fiesta de los santos, el hijo tiene todo el tiempo para agradecer a la madre heroica. Se convirtió en un sacerdote. Luis Novarese sintió el encanto de Lourdes y Fátima, es decir, el encanto de María, y superando las dificultades inimaginables hoy en día, comenzó a llevar a los sacerdotes enfermos a Lourdes, transformando brillantemente la peregrinación en un curso de ejercicios espiritual. A este propósito, cuántas historias de auténtica conversión se podrían contar. Me limito a recordar una historia conmovente, dejando hablar a uno que fue testigo del hecho. Aquí está la historia. Monseñor se encontraba en Lourdes, en uno de los primeros viajes de nuestra asociación. Entre los peregrinos había un sacerdote enfermo, que al parecer gravemente comprometida en una situación mundana, se había cerrado en sí mismo, sufría mucho, eso era evidente, pero se negaba a cualquier ayuda y rechazaba el sacramento de la confesión. Durante unos momentos de oración, varios predicadores se turbaban en el micrófono. Entre ellos se encontraba Monseñor Novarese. Después de la función, los enfermos se retiraron a sus habitaciones. «Llámenme a aquel sacerdote», dijo de repente, casi a gritos, el sacerdote que sufría. «Quiero hablar con aquel sacerdote». «¿Saben cómo se llama?», preguntó tímidamente a uno de los acompañantes. «No lo sé», insistiendo el sacerdote enfermo. Entonces, queriendo a toda costa para encontrarlo, el sacerdote se hace describir con nombre y apellido. Todos los predicadores de ese día que habían hablado a los enfermos. En un momento dado, después de haber reconocido en la descripción, el sacerdote que quería conocer dijo: «Sí, es él, claro, es él. Llámenlo, por favor». Era Monseñor Novarese. Él llegó unos minutos después. Entre ellos fue un bellísimo encuentro. El sacerdote se conmovió, se confesó y encontró la paz. ¿Cuántas historias similares se podrían contar? Monseñor Novarese fue realmente un sacerdote para los sacerdotes. Ellos fueron el primer campo de su misión, y por esto no le daremos las gracias suficientes y no imitaremos lo suficiente.
Monseñor Novarese tenazmente quería que la experiencia de los ejercicios espirituales se extendiera a todas las personas enfermas. Él claramente había entendido que la primera sanción de una persona era la sanación interior. De hecho, cuando el corazón de una persona se abre a Jesús y se encomienda a María, una inundación saludable y pacificante atraviesa toda la persona. Pero, ¿dónde encontrar una estructura adecuada para acoger a los enfermos? Comenzó en el santuario de Europa. El ambiente espiritual era estupendo, pero la casa no respondía a las necesidades particulares de los enfermos. Monseñor Novarese se decidió, con la tenacidad típica de un hombre de fe, de construir una casa en Red de Novara, y sería llamada Casa Corazón Inmaculado de María. Inició con la mísera suma de 9.200 liras, ofrecidas por los enfermos, pero la suma total fue de 1.400.000.000 de liras. ¿Cómo salió esta suma grandísima de dinero? Buscad primero el reino de Dios, Jesús había dicho, y todo lo demás se os dará por añadidura. Así ha estado siempre en la vida de los santos, que son los verdaderos creyentes, y en particular, así ha estado en la vida del beato Luis Novarese. Fernanda Payara, quien fue secretaria de Monseñor Novarese de 1961 a 1984, asistía todos los días a una escena singular. Monseñor abrió delicadamente el montón de cartas que llegaban cada día a su escritorio, daba una mirada y luego las entregaba a su secretaria diciendo: «Esta al padre Antonio, esta al padre Remigio, esta a la hermana Miriam, esta al obispo tal y esta allá». Ella era la María, la pequeña estatua de la Virgen María, presente en su oficina, bajo sus pies. Cuando Fernanda Payara colocaba los avisos de pago, las cartas relativas a los problemas más urgentes o difíciles de resolver, ella lo debe pensar, decía Monseñor. Solo ella lo puede hacer. Naturalmente tomaba nota de las fechas de los pagos para hacerlos presentes a Monseñor en el momento oportuno. Todos los días, debajo de la pequeña estatua colocaba una nueva carta, y cuando poco antes del vencimiento de pago, me acercaba a la estatua para tomar las cartas y mostrárselas a Monseñor, me daba cuenta que se había desaparecido. El dinero se había encontrado. La Virgen, decía alegremente Monseñor Novarese, nos ayudó una vez más. Todo está bien. Ese es uno de los muchos detalles del beato Luis Novarese. Una vida de fe tan limpia, tan sencilla de sacar milagros. Y la Casa Corazón Inmaculado de María es un milagro auténtico, cómo inicia y cómo vive. Pero el fruto más precioso del apostolado del beato Luis Novarese respecta a la nueva configuración de la atención pastoral de la Iglesia hacia los enfermos. Con la obra de Monseñor Novarese ha cambiado radicalmente el enfoque. En la exhortación apostólica Christi Fideles Laici, que Juan Pablo II entregó a la Iglesia el 30 de diciembre de 1988, es decir, 4 años después de la muerte del beato, leemos: uno de los objetivos fundamentales de esta renovada e intensificada acción pastoral, que no puede dejar implicar cordialmente a todos los componentes de la comunidad eclesial, es considerar al enfermo, al discapacitado, al que sufre, no simplemente como término del amor y del servicio de la Iglesia, sino más bien como sujeto activo y responsable de la obra de la evangelización y de la salvación. Desde este punto de vista, la Iglesia tiene un buen mensaje que hacer resonar dentro de la sociedad y de las culturas, que habiendo perdido el sentido de sufrir humano, silencian cualquier forma de hablar sobre esta dura realidad de la vida. Y la buena nueva está en el anuncio de que el sufrir puede tener también un significado positivo para el hombre y para la misma sociedad, llamado como está a convertirse en una forma de participación en el sufrimiento salvador de Cristo y en su alegría del resucitado, y por tanto, una fuerza de santificación y edificación de la Iglesia. Esas palabras del Magisterio Pontificio son el fruto de la tenaz siembra de Monseñor Novarese, y la Iglesia lo ha proclamado beato para las gracias. Y nosotros hoy lo invocamos a fin que desde él vele sobre su obra y la haga siempre caminar en el surco abierto de las intuiciones felices de su gran fe. Que así sea.